Gustavo Larrea, con quien vamos a conversar de su precandidatura a la presidencia de la República y propuesta de gobierno por la agrupación coordinadora plurinacional de la Unidad de las Izquierdas. Ya está Gustavo con nosotros. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, María Josefa, un gusto. Bueno, esta es una candidatura que de alguna manera ha venido siendo anunciada ya por su participación en una franca oposición al gobierno. Y nos preguntamos todos los que de alguna manera hemos estado cerca de la política, ¿cómo si una persona que inicialmente apoyó al presidente Correa hoy es un opositor franco y pues determinado en estas próximas elecciones? Bueno, fundamentalmente porque las razones por las que apoyamos a Rafael Correa y porque votamos por él están muy lejos de lo que el presidente ahora está haciendo. En un principio el gobierno se comprometió a fortalecer la institucionalidad democrática, a multiplicar derechos, a respetar la república y la división de funciones del Estado, y está haciendo exactamente todo lo contrario. En materia económica se comprometió a una política que reactive la producción y la generación de empleo como una forma de combatir estructuralmente la pobreza. Y ahora nos encontramos con una política fundamentalmente populista de bonos que no solucionan problemas estructurales, crean la ficción o momentáneamente la realidad de que mejoran las cosas, pero estructuralmente no mejora absolutamente nada. Esas son las razones fundamentales por las que decidimos, fuerzas políticas que antes apoyamos a la elección del presidente Rafael Correa, pasar a una política crítica y después a una política de oposición al gobierno. ¿Qué diferencia hay entre una postura de izquierda, ya que su candidatura representa a la izquierda clásica o no, pero izquierda al fin, conocida en el Ecuador? Si hubiera que marcar 3, 5 puntos que hacen que Rafael Correa no sea bien visto en la izquierda del país, ¿cuáles serían particularmente esos puntos? Yo creo que en un punto es la falta de diálogo, haber roto totalmente la posibilidad de mantener una política de acuerdos y diálogo en general con el país, pero particularmente con las organizaciones sociales. Bueno, él rompió el diálogo con las organizaciones indígenas, de trabajadores, de sectores importantes de la sociedad civil, los maestros, los estudiantes, y ha tenido una política autoritaria, impositiva, poco respetuosa de quien discrepa o piensa distinto a él. Creo que ese es un aspecto fundamental. Bueno, la izquierda en sus manifestaciones más radicales, en las que usted de alguna manera también ha estado, Gustavo, no se ha caracterizado por el diálogo tampoco. Yo le quiero recordar a usted que yo he sido un defensor de los derechos humanos toda mi vida, he luchado por la democracia, incluso estuve preso en época de la dictadura militar por luchar por la democracia. Y creo que hay una diferencia sustancial con quienes han visto los toros desde lejos y no se han jugado nunca por ampliar los derechos de los ciudadanos, las inclusiones, las libertades y la democracia. Por lo tanto, es una simple percepción, no tiene nada que ver con la realidad. Yo he sido un hombre de diálogo. Cuando fui incluso ministro de Estado, tuve las puertas abiertas al diálogo de manera permanente. Recuerdo, y se lo pregunto, Gustavo, no solamente por que de alguna manera insistimos cuando usted formaba parte de este gobierno en lo importante que era el diálogo, lo importante que le hubiera resultado al presidente Correa armar de manera consolidada escenarios de diálogo para poder trabajar con los demás actores de la sociedad, y de alguna manera recuerdo que usted, al igual que mucha gente que hoy ya no está en el gobierno, justificaba esa postura radical del presidente. Entonces sí nos queda la inquietud hoy en día de qué tal si mañana más tarde estos mismos personajes, estas mismas personas van a formar parte de un gobierno que tenga todo el poder legítimo en su mano, legítimo entre comillas, y siga insistiendo en no dialogar. Por eso mi pregunta. Yo le respondo, yo mientras fui ministro de Estado tuve no solo las puertas abiertas al diálogo, sino que no hubo un solo conflicto que estallara, un solo enjuiciado acusado de subvertir el orden público, mucho menos de acusaciones penales. La política del diálogo fue permanente. Yo todas las semanas dialogué con las centrales sindicales, con el movimiento indígena, con los campesinos, con sectores empresariales, con la juventud. Creo en el diálogo, sinceramente, no creo que esa sea digamos, un ardid politiquero. Creo sinceramente que la democracia se construye con más democracia. Hoy día hay un reto nuevo con relación al diálogo, y es esta prohibición que el presidente pues le ha dado a los ministros: no hablen, no digan, no vayan a determinados medios de comunicación,
Bueno, y este eterno discurso que ya se va acabando, pues porque no tiene argumentos, tal vez la necesidad de buscar enemigos, de inventarse enemigos, de decir aquel es el enemigo, vamos a luchar con el enemigo, pues ya simplemente como este gobierno tiene un poder absoluto en todas las instituciones del Estado, esta prohibición, ¿qué significa para un funcionario de gobierno? Y se lo pregunto porque usted ha formado parte de este gobierno. ¿Cómo puede menoscabar la dignidad de los ministros, de los secretarios de Estado, en que alguien le diga, tú no hables, tú no le dirijas la palabra a esa persona? Eso significa un menoscabo a la dignidad, coartar la libertad de expresión a su misma gente. ¿Cómo usted lo calificaría, Gustavo? Yo creo que sí, esa es diría, una forma de verlo, es decir, la dignidad de quien es prohibido de hablar. Pero además atenta contra algo que es consustancial a la democracia, que es precisamente el diálogo y la comunicación, la posibilidad de intercambiar ideas. Un ministro de Estado que no es capaz de ejecutar su política no la puede hacer porque no tiene instrumentos de comunicación, sino de propaganda. Está muy lejos de tener una política de diálogo. Yo creo que el gobierno y el presidente Correa juega cada vez más solo. No necesita voceros porque el vocero único del régimen es él. Él juega de arquero, mediocampista, delantero, director técnico, en definitiva juega de todo. Y creo que los ministros de Estado cada vez más tienen menos funciones que cumplir, tienen la función de obedecer. Una forma distinta de ver la política es formar equipos. El país no requiere más caudillos autoritarios, requerimos equipos que puedan enfrentarla. ¿Sí? Se trata de que él quiere brillar solo, que él quiere ser el único que habla, el único que pelea, el único que piensa. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con Entonces, ¿por qué tiene los ministros? ¿No los valora? ¿Si los valora? ¿Qué es lo que pasa? Difícil contestar esa pregunta, habría que preguntarle a él, pero es evidente que... Le pregunto, porque como usted alguna vez estuvo tan sí, cerca pero difícil. Yo creo que el Rafael Correa que yo conocí no tiene nada que ver con el Rafael Correa versión 2012. Rafael Correa era un tipo agradable, amable, que escuchaba. Yo veo en él ahora todo lo contrario. Bien, ahora pasemos entonces a su propuesta, una vez marcada la percepción que se tiene de la realidad política hoy en día. La propuesta de Gustavo Larrea, ahora, ¿cómo puede resumirse frente a... Por ejemplo, iniciemos el tema económico. Por ejemplo, a una situación económica como la que estamos viviendo, ni muy mala ni muy buena, con una amenaza permanente por la situación económica en la Unión Europea. ¿Qué le puede prometer al país Gustavo Larrea en términos económicos ya pues como candidato o precandidato? Yo creo que ni la pobreza ni el subdesarrollo se combaten con medidas parches, ni se combaten sin incentivar la producción y la generación de empleo. Creo que la política económica de este gobierno puede tener éxitos parciales, pero no éxitos estructurales, fundamentales. Me refiero al hecho de que el Ecuador ha tenido más de 120.000 millones de ingresos en los últimos 5 años y medio y no ha sido capaz sino de invertir no más de 2.000 millones en crédito. La banca pública no ha servido como instrumento para multiplicar la riqueza y los panes. Hay que producir, hay que ayudar al campesino, al agricultor. Hoy mismo vemos casos como en la provincia de Manabí, problemas gravísimos con los maiceros, también en los ríos, en el Oro, en Guayas, problemas con el sector agrícola porque el Banco Nacional de Fomento no es un instrumento adecuado para el desarrollo. La banca pública debe invertir no 2.000 millones, al menos 20.000 millones de dólares en capital para tener una banca de desarrollo realmente. Y esa banca de desarrollo va a implicar diversificación de la banca pública en cada región y provincia, acompañando la producción, fortaleciendo la producción agrícola, industrial, agroindustrial, turística, etcétera. Solo así el país podrá ir al rumbo del desarrollo y de la superación estructural de la pobreza. En temas, por ejemplo, de derechos humanos, mucho se ha analizado la situación del país ahora, que si la libertad de expresión, que si la libertad de asociación en términos comerciales, por todas las regulaciones, que los cambios de actitud, ¿verdad?, por parte del gobierno en relación
al acceso a la información pública. Hay muchísima gente que no tiene acceso. Hay oficios de investigaciones periodísticas que no son respondidas con respecto a algunos casos. ¿Cuál va a ser su postura? ¿Qué es lo que usted le promete al país en términos de derechos humanos? Y hablemos siendo de manera cruda, ¿cómo va a comportarse Gustavo Larrea como precandidato, candidato o como un futuro presidente de la República con un sector opositor a Gustavo Larrea en todo este periodo político que se le viene? Yo creo que la oposición es consustancial a la democracia. Quien no comprende eso adopta posiciones autoritarias y prepotentes. Creo que el diálogo es fundamental y creo en el pleno respeto a los derechos humanos. La sociedad ecuatoriana será una sociedad cada vez más inclusiva, más democrática, más justa, en la medida en que respete el derecho de los ciudadanos. Y en este sentido creo que el gobierno nacional tiene un montón de errores cometidos. Pero además de eso creo que este tema está atado a la democracia y a la república. Creo que es fundamental que el país tenga una reforma constitucional de fondo, que restablezca la división de funciones del Estado. El país no puede seguir viviendo con un gobierno o en el futuro cualquier gobierno que venga controlando todos los poderes del Estado, los poderes omnímodos. Hay que fortalecer la división de poderes y la democracia y el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos. No es posible que sea política de gobierno enjuiciar penalmente a todo aquel que protesta, acusándolo penalmente y en muchos de los casos acusándolos de terrorismo y sabotaje en un país donde evidentemente estas prácticas no existen. Es decir, no es que aquí en el Ecuador existe un grupo terrorista, aquí hay dirigentes sociales que han manifestado su oposición a determinadas medidas del gobierno y que han sido enjuiciados acusándolos de ello. Reforma constitucional. ¿Usted cree que el país necesita otra reforma constitucional? Una reforma constitucional que frene el hiperpresidencialismo y el autoritarismo. ¿Concretamente en qué parte? Concretamente en aquellos artículos que le dan al Ejecutivo exceso de poderes. En el campo legislativo, por ejemplo. Limitar la función de ser colegislador, en el sentido de que actualmente la Asamblea Nacional está absolutamente subordinada a la acción del Ejecutivo. La Asamblea Nacional en estos últimos años ha legislado muy poco en relación a lo que ha hecho el Ejecutivo. Pero usted no cree que más allá de lo que establece la norma constitucional es una actitud de sometimiento el que tiene la mayoría de los legisladores? Es decir, no pasa por la ley, sino por la reverencia que tienen aquellas personas. Pero por la misma razón. Entonces no se trata de hay que curarse en salud constitucional, sino de elegir bien a la gente. También hay que elegir muy bien, pero además de eso es importante curarse en salud y tener en la Constitución mayores balances que permitan que no pase en nuestro país nuevamente una acumulación de poder en un solo funcionario o en una sola de las estructuras de poder, como en este caso en el Ejecutivo. De alguna manera, ¿cómo analiza usted que este tema de las precandidaturas, aparezcan personajes viejos en la política? Es decir, no hay una cara nueva que pueda en algún momento devolverle a Rafael Correa lo que él significó hace 5 años, pues él era una persona nueva, fue ministro y luego como un rostro novedoso entró y ganó. En estas elecciones que pues ya están muy cerca, los personajes son políticos viejos, de alguna manera gente que ha tenido un camino largo en la política. ¿Esto no significa una desventaja para los propósitos de usted y de todos sus compañeros? Yo creo que en el caso de la coordinadora plurinacional, nosotros estamos en un proceso inicial de primarias. Los precandidatos de cada una de las organizaciones empiezan a salir en el transcurso de estas semanas y en el mes de agosto tomaremos la decisión de quién del grupo encabezará la lista para presidencia de la República e igual para las otras dignidades. En este sentido nosotros estamos en un proceso de selección de candidaturas. Por otro lado, no el hecho de que aparezcan figuras nuevas garantizan absolutamente nada. Ya el propio hecho del fracaso, a nuestro modo de ver, de la conducción caudillista y autoritaria del presidente Correa, nos muestra la necesidad de que el próximo gobierno esté encabezado por gente con trayectoria política, gente que ya haya defendido la soberanía nacional, la democracia, los derechos humanos, y no con advenedizos.
Ahora, en términos de política internacional, básicamente en lo que está sucediendo en la región, ¿usted cómo ve al Ecuador dentro de esta dinámica política que está sufriendo América Latina, exclusivamente lo que pasa con el expresidente Lugo, la actitud de la presidenta Cristina Fernández en Argentina, la postura cautelosa de Brasil? De alguna manera se ha radicalizado en la región esto de la izquierda, muy izquierda, y de la derecha. ¿Usted no cree que el Ecuador, con toda su fragilidad democrática, pueda caer en esta misma situación y de alguna manera romperse, siempre lamentablemente en la parte más débil, es decir, en la gente, en el pueblo, en la gente de a pie, como se dice? ¿Puede el Ecuador caer en estas posturas aún más radicales? María Josefa, yo creo que América Latina está viviendo un proceso de maduración política. El hecho de que todos los países de Sudamérica tengan una propuesta de respuesta a lo sucedido en Paraguay demuestra que en América Latina la lucha por institucionalizar la democracia, por hacer de esta cada vez más sólida y no vivir de tumbo en tumbo, de cambios de gobierno en cambios de gobierno, es una muestra de madurez. Sin embargo, creo que el gobierno nacional ha tenido en su política internacional saltos y brincos. En momentos ha tenido serenidad, calma, claridad, y en momentos ha tenido desbordes, errores. Se ha quedado aislado en el campo internacional en temas como golpear a la Organización de Estados Americanos, en que el gobierno quiso encabezar toda una acción contra la política exterior de Londres, del Reino Unido, y fracasó en ese intento. Creo que el gobierno ha dado bandazos. Creo que es importante que de aquí en adelante la América Latina específicamente consolide su proceso de unidad. Lo viene haciendo, pero todavía falta mucho por hacer en ese campo. ¿Cuándo entonces, le preguntaba a propósito de la siguiente pregunta, sin entrar en detalle de lo que sucedió en Paraguay, porque pues no se trataba de esta entrevista, pero independientemente del detalle de lo que le sucedió al expresidente Lugo, ¿cuándo tendremos que decir que hay un golpe de Estado, entre comillas, y cuándo hay una respuesta de la institución democrática que deba de ser aceptado de manera legítima? Cuando los procedimientos sean acordes, adecuados, donde hay un debido... ¿Quién lo califica? ¿Quién dice que esos Cuando haya un debido proceso, es evidente que cuando se pretende en una sesión de una asamblea o de un Congreso Nacional destituir a un presidente, no hay respeto al debido proceso. Y eso ha sucedido en nuestro país muchas veces y en muchos países latinoamericanos. Golpes de Estado constitucionales, entre comillas constitucionales, una mayoría que destituye un presidente genera inestabilidad. Debe haber mecanismos cada vez más sólidos. El Ecuador cuenta con un mecanismo más sólido, que es el llamado muerte cruzada. Es que el Ejecutivo puede eventualmente disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas, y lo mismo puede hacer la Asamblea Nacional. Es decir, cambiar de presidente, todos se van a su casa y a elecciones anticipadas. Que el soberano, que el pueblo en cualquier circunstancia resuelva las crisis políticas y no un grupo, diría, de un poder fáctico como las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como ha sucedido muchas veces. Sí, suena bien, pero a la hora de la hora se necesita tener más claras las reglas del juego. Un pueblo que vigile bien, sí, de acuerdo, creo que es necesario, ¿verdad?, ir construyendo reglas del juego que permitan estabilidad institucional. Lo que no podemos volver es a las épocas pasadas de tener un año, dos, tres gobiernos. Nadie quiere volver a eso. Sería bueno, por ejemplo, que nuestro organismo de control, para volver al Ecuador, sería, por ejemplo, la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, que de alguna manera hoy sigue siendo armoniosamente, porque hay una armonía entre la voluntad del Ejecutivo y la voluntad de las resoluciones de este organismo, pues llamado a revisar, a aprobar o no la constitucionalidad de ciertos actos, y no lo tenemos, o nos queda la duda si lo tenemos o no, ya que esta pues generalizada armonía de pensamiento no siempre nos deja ese buen sabor. Sí, yo creo que el hecho de no tener clara independencia en las funciones del Estado, el hecho de no haber superado los viejos problemas de la estructura política del Estado ecuatoriano, concentración de poderes de una sola función del Estado de las otras funciones, que es lo que estamos viviendo ahora, no garantiza plena independencia. Desde luego que en nuestro país eso es un hecho, y una forma de oponerse a ello, desde luego, es apuntar al 2013 a una renovación del gobierno ecuatoriano. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Larrea por estar aquí en Desayunos de 24 horas.